Va, amigos, lo que están a punto de descubrir los va a impactar para siempre. La triste verdad sobre Fernando del Rincón que nadie se ha atrevido a contar hasta ahora. Si aún no están suscritos al canal, aprieten ese botón de suscribirse ahora mismo porque este contenido es explosivo. Y no olviden dejar ese like que nos ayuda muchísimo. Detrás de esa sonrisa perfecta que vemos en televisión se esconde una realidad devastadora que casi destruye su carrera para siempre. Problemas de salud aterradores que mantuvo en secreto, batallas personales que pocos conocen y momentos tan oscuros que pensó que nunca se recuperaría. Esta es la historia real de uno de los periodistas más respetados de América Latina, pero también la más dolorosa. Prepárense porque lo que van a escuchar cambiará para siempre la forma en que ven a este gran comunicador. Empezamos. Fernando del Rincón ha logrado mantener una imagen pública impecable durante décadas, pero detrás de esa sonrisa perfecta y esa voz firme que conocemos en televisión, se esconde una realidad mucho más compleja y dolorosa. El reconocido periodista mexicano ha enfrentado batallas personales que van más allá de lo que cualquier espectador podría imaginar, luchas que han marcado profundamente su carácter y su forma de ver la vida. A lo largo de su carrera, ha debido enfrentar problemas de salud devastadores que pusieron en riesgo no solo su carrera profesional, sino su propia existencia. La perforación intestinal que sufrió hace años fue apenas el inicio de una serie de complicaciones médicas que lo llevaron al borde del abismo. Durante semanas, su vida pendió de un hilo mientras los médicos luchaban por estabilizar su condición con tratamientos intensivos de antibióticos. Este episodio marcó un antes y un después en su perspectiva vital, obligándolo a replantearse prioridades que había mantenido durante décadas. La cirugía posterior para remover parte de su intestino afectado representó uno de los momentos más oscuros de su existencia. Pocos saben que este talentoso comunicador tuvo que aprender nuevamente a realizar actividades básicas durante su recuperación. Sin embargo, la perforación intestinal no fue el único enemigo que Fernando tuvo que enfrentar en su batalla por la supervivencia. Años antes, había librado una guerra aún más aterradora contra un cáncer de vejiga, una experiencia que cambió radicalmente su percepción sobre la fragilidad de la vida humana. El diagnóstico llegó como un rayo en cielo despejado, en un momento en que su carrera profesional se encontraba en pleno ascenso y su futuro parecía brillante. Los tratamientos oncológicos lo sometieron a un calvario físico y emocional que prefirió mantener en la más estricta privacidad. Durante meses, combinó las exigencias de su trabajo televisivo con las sesiones de quimioterapia y radioterapia que lo dejaban agotado. La incertidumbre sobre su pronóstico lo acompañó durante todo el proceso de tratamiento, generando una ansiedad constante que aprendió a ocultar magistralmente ante las cámaras. Su familia más cercana fue testigo silencioso de noches de insomnio y días de dolor que el público nunca llegó a conocer. La fortaleza mental que desarrolló durante este periodo se convertiría posteriormente en una de sus mayores herramientas profesionales. Solo cuando pudo anunciar que estaba completamente libre de la enfermedad, se permitió respirar con tranquilidad nuevamente. La decisión de mantener estos problemas de salud en secreto durante tanto tiempo revela una faceta de Fernando que contrasta con su imagen pública de transparencia y honestidad. Para él, existe una línea clara entre lo que pertenece al dominio público y lo que debe mantenerse en la esfera privada de su existencia. Esta filosofía personal se forjó a partir de experiencias dolorosas que le enseñaron el valor del silencio y la dignidad en los momentos más vulnerables. La presión constante de vivir bajo el escrutinio público hace que cada decisión personal se convierta en un potencial titular de prensa. Durante sus tratamientos médicos, llegó a extremos impensables para mantener la normalidad en su rutina profesional, apareciendo en pantalla cuando su cuerpo le gritaba que descansara. Sus colegas más cercanos notaron cambios en su energía y apariencia, pero respetaron su decisión de no ahondar en detalles personales. Esta experiencia le enseñó a valorar la importancia de la privacidad como un derecho fundamental, incluso para las figuras públicas. El periodista aprendió a separar completamente su persona pública de su realidad íntima, una habilidad que considera esencial para su supervivencia emocional. Solo años después, cuando ya había superado completamente estas crisis, se sintió cómodo compartiendo parcialmente estas experiencias con su audiencia. Las secuelas emocionales de estas batallas médicas han dejado marcas invisibles pero profundas en la personalidad del comunicador. La proximidad con la muerte le otorgó una perspectiva única sobre la fragilidad humana y la importancia de aprovechar cada oportunidad que la vida presenta.
Esta nueva visión se refleja sutilmente en su trabajo periodístico, donde ha desarrollado una empatía particular hacia entrevistados que han enfrentado sus propias crisis personales. Los momentos de vulnerabilidad que experimentó durante sus tratamientos le enseñaron a valorar la autenticidad humana por encima de las apariencias superficiales. Su comprensión del sufrimiento se ha convertido en una herramienta invaluable para conectar con personas que atraviesan momentos difíciles en sus vidas. La experiencia de depender completamente de otros durante su recuperación le mostró la importancia de la humildad y la gratitud en las relaciones interpersonales. Aprendió que la fortaleza real no consiste en negar las debilidades, sino en aceptarlas y transformarlas en fuentes de crecimiento personal. Esta transformación interior explica en parte por qué sus entrevistas han adquirido una profundidad emocional que trasciende la simple búsqueda de información. El Fernando del Rincón que vemos hoy en pantalla es el resultado de estas experiencias transformadoras que lo moldearon como ser humano y como profesional. La gestión del dolor físico y emocional durante estos periodos críticos reveló recursos internos que ni él mismo sabía que poseía. Las noches en vela debido a los efectos secundarios de los tratamientos se convirtieron en oportunidades para la reflexión profunda sobre el rumbo de su vida. Durante estas horas de soledad, Fernando desarrolló una filosofía personal que lo ayudaría a enfrentar futuras adversidades con mayor serenidad y sabiduría. La necesidad de mantener una fachada de normalidad mientras luchaba internamente contra la enfermedad le enseñó el verdadero significado de la resistencia psicológica. Aprendió a encontrar motivación en los pequeños logros diarios, celebrando cada día sin síntomas como una victoria personal significativa. La relación con su propio cuerpo cambió radicalmente, desarrollando una conciencia corporal que antes no poseía y que ahora considera fundamental para su bienestar. Las limitaciones físicas temporales que experimentó le dieron una nueva apreciación por las capacidades que había dado por sentadas durante décadas. Este proceso de reconexión consigo mismo le permitió desarrollar una autenticidad que se refleja en todos los aspectos de su vida profesional y personal. La experiencia le enseñó que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de admitir las propias vulnerabilidades y seguir adelante a pesar de ellas. El impacto de estas experiencias traumáticas en su vida profesional fue paradójicamente positivo, ya que le proporcionaron una profundidad emocional que enriqueció significativamente su trabajo como periodista. La comprensión íntima del sufrimiento humano le permitió abordar temas sensibles con una sensibilidad que anteriormente no poseía en la misma medida. Sus entrevistas con personalidades que han enfrentado crisis personales adquirieron una calidad empática que los televidentes perciben intuitivamente, aunque desconozcan los orígenes de esta transformación. La experiencia de ser paciente le enseñó la importancia de la escucha activa y la paciencia, habilidades que ahora aplica magistralmente en su trabajo. Durante su proceso de recuperación, desarrolló una capacidad excepcional para leer entre líneas y detectar el dolor oculto en las expresiones de sus entrevistados. El año 2008 marcó un punto de inflexión devastador en la carrera de Fernando del Rincón cuando un viaje que debería haber sido una celebración alegre se convirtió en la pesadilla que casi destruye todo lo que había construido durante años. El periodista y su entonces esposa Carmen Dominici habían viajado a República Dominicana para asistir a una boda, manteniendo la imagen de pareja perfecta que proyectaban ante las cámaras de Univisión. Sin embargo, lo que ocurrió en el Hotel Dominicano aquella fatídica noche reveló las profundas fisuras que existían en una relación que el público percibía como sólida e inquebrantable. La discusión que se inició como un desacuerdo privado escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento de proporciones alarmantes que resonó por los pasillos del establecimiento hotelero. Los huéspedes de habitaciones cercanas reportaron haber escuchado voces alteradas y ruidos que indicaban una confrontación física, información que rápidamente llegó a conocimiento de la administración del hotel. El incidente se salió completamente de control cuando Carmen alegó que Fernando había sido violento con ella durante la discusión, una acusación que él negó categóricamente desde el primer momento. Esta acusación se convertiría en el detonante de una crisis sin precedentes que cambiaría para siempre el rumbo de la carrera del periodista mexicano. La noticia del escándalo llegó rápidamente a oídos de los ejecutivos de Univisión, creando una situación de crisis que la cadena no podía ignorar. La versión de los eventos proporcionada por Carmen Dominici pintaba un cuadro de violencia doméstica que contrastaba dramáticamente con la imagen pública que ambos habían cultivado cuidadosamente durante años. Según su relato, la discusión había escalado hasta el punto donde Fernando habría perdido el control y la habría agredido físicamente en el hotel.
Esta narrativa se extendió rápidamente a través de los círculos mediáticos, creando una tormenta de especulaciones y rumores que amenazaba con destruir la reputación del periodista. La gravedad de las acusaciones era tal que no podían ser ignoradas o minimizadas por los ejecutivos de la cadena televisiva. Univisión, consciente de su responsabilidad corporativa y de la necesidad de mantener una imagen impecable ante su audiencia, se vio obligada a tomar medidas inmediatas. La investigación interna que siguió fue rápida pero exhaustiva, examinando todos los detalles disponibles sobre el incidente en República Dominicana. Los testimonios de testigos, los reportes del hotel y las declaraciones de ambas partes fueron cuidadosamente analizados por el departamento legal de la cadena. Sin embargo, la naturaleza pública del escándalo y la gravedad de las acusaciones hicieron imposible que la situación se resolviera de manera discreta. La presión mediática y la responsabilidad corporativa convergieron para crear una situación en la que Univisión no tenía otra opción que actuar decisivamente. El resultado fue una decisión que cambiaría para siempre la trayectoria profesional de Fernando del Rincón. La decisión de Univisión de despedir a Fernando del Rincón representó un momento devastador que marcó el fin de una era dorada en su carrera profesional. Durante 6 años, había construido una reputación sólida en la cadena, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles y respetados del periodismo hispano en Estados Unidos. El programa Primer Impacto, que había conducido con tanto éxito, había sido su plataforma para alcanzar a millones de hogares latinos y establecerse como una autoridad en el mundo de las noticias. La justificación oficial del despido citaba violaciones a cláusulas contractuales relacionadas con conducta y moralidad. Términos que sonaban especialmente duros para un profesional que había dedicado su vida al periodismo ético. El golpe no fue solo profesional sino también personal, ya que significaba la pérdida de estabilidad económica y del prestigio que había tardado años en construir. Los colegas de Fernando en Univisión se vieron divididos entre el shock por las acusaciones y la tristeza por perder a un compañero respetado. La industria mediática hispana observó con atención cómo se desarrollaba el caso, consciente de que sentaría precedentes importantes para situaciones similares en el futuro. El despido también significaba que Fernando tendría que enfrentar la difícil tarea de reconstruir su carrera desde cero en un mercado altamente competitivo. La mancha en su reputación profesional se convertiría en un obstáculo que tendría que superar en cada futuro empleo o oportunidad profesional. La contraversión de Fernando del Rincón sobre los eventos de aquella noche en República Dominicana presentaba un panorama completamente diferente que complicaba aún más la narrativa pública del escándalo. Según el periodista, la discusión no había sido producto de violencia de su parte, sino de una diferencia fundamental sobre intimidad en la relación. Fernando explicó que Carmen había querido tener relaciones íntimas aquella noche, pero él, agotado por el viaje y los compromisos sociales, se había negado respetuosamente. Esta versión de los hechos sugería que la frustración y el rechazo habían llevado a Carmen a exagerar la naturaleza de la discusión que siguió. La explicación de Fernando implicaba que lo que había sido interpretado como agresión física era en realidad el resultado de una discusión acalorada sobre expectativas no cumplidas en la relación. Esta versión alternativa de los eventos añadía una capa de complejidad al caso que hacía aún más difícil para el público determinar dónde estaba la verdad. Los medios de comunicación se encontraron en la posición incómoda de tener que presentar ambas versiones sin poder verificar independientemente cuál era la correcta. La situación se complicó aún más cuando ambas partes mantuvieron sus versiones respectivas sin mostrar signos de llegar a un consenso. Esta divergencia en las narrativas alimentó especulaciones y debates en programas de chismes y tabloides que explotaron cada detalle del caso. La falta de evidencia física concluyente dejó el caso en un estado de ambigüedad que perseguiría a Fernando durante años. El impacto del escándalo se extendió mucho más allá de las consecuencias profesionales inmediatas, afectando profundamente la vida personal y emocional de Fernando durante un periodo prolongado. La destrucción simultánea de su matrimonio y su carrera creó una crisis existencial que lo obligó a cuestionar todo lo que había creído sobre sí mismo y su vida. Los meses que siguieron al incidente estuvieron marcados por una profunda depresión y ansiedad, ya que Fernando luchaba por encontrar sentido en los escombros de su existencia anterior. La pérdida de la rutina diaria que había mantenido durante años en Univisión lo dejó sin estructura y sin propósito claro, exacerbando su estado emocional. Las noches de insomnio se volvieron comunes mientras su mente reproducía obsesivamente los eventos de aquella noche en República Dominicana, buscando señales que había pasado por alto o decisiones que podría haber tomado de manera diferente.
El aislamiento social que siguió fue igualmente devastador, ya que muchos colegas y conocidos se distanciaron por temor a ser asociados con el escándalo. La pérdida de ingresos también creó presiones financieras que añadieron estrés adicional a una situación ya de por sí insostenible. La reconstrucción de la carrera de Fernando del Rincón después del escándalo de 2008 representó uno de los comebacks más impresionantes en la historia del periodismo hispano, demostrando una resiliencia que pocos creían posible. Los primeros meses después de su salida de Univisión estuvieron marcados por un silencio profesional que muchos interpretaron como el fin de su carrera en los grandes medios. Sin embargo, Fernando utilizó este periodo de aparente inactividad para una profunda introspección y planificación estratégica de su regreso al mundo mediático. La primera oportunidad llegó a través de Mega TV, una cadena menor que le ofreció la posibilidad de presentar un programa enfocado en el mundo de las celebridades y el entretenimiento. Aunque este formato estaba lejos del periodismo serio que había caracterizado su carrera anterior, Fernando comprendió que era un paso necesario para demostrar que aún poseía el talento y el carisma que lo habían hecho famoso. El programa le permitió explorar un lado más ligero de su personalidad, mostrando versatilidad como comunicador y probando que podía conectar con audiencias en diferentes contextos. Durante este periodo, trabajó incansablemente para pulir su imagen pública, siendo extremadamente cuidadoso con cada aparición y declaración. La experiencia en Mega TV, aunque breve, sirvió como un puente crucial hacia oportunidades más significativas que llegarían posteriormente. Su desempeño profesional impecable durante este tiempo comenzó a cambiar la percepción de la industria sobre su viabilidad como talento televisivo. La verdadera oportunidad de Redemption llegó cuando CNN en español decidió apostar por Fernando del Rincón para liderar uno de sus programas más importantes. La decisión de la cadena internacional de noticias representó un voto de confianza que validó años de trabajo arduo para reconstruir su reputación profesional. CNN en español buscaba un periodista experimentado que pudiera manejar entrevistas políticas complejas y análisis profundos de la actualidad latinoamericana, y Fernando encajaba perfectamente en este perfil. El programa Conclusiones se convirtió en la plataforma ideal para demostrar que había regresado no solo como el mismo profesional de antes, sino como una versión mejorada y más madura. La transición hacia el periodismo político serio representó un retorno a sus raíces profesionales y una oportunidad de aplicar toda la experiencia acumulada durante sus años de carrera. Los primeros episodios del programa fueron observados con atención particular por la industria, que evaluaba si Fernando podría mantener la calidad y profesionalismo necesarios para el prestigio de CNN. Su preparación meticulosa para cada entrevista y análisis demostró un nivel de dedicación que impresionó incluso a sus críticos más severos. La credibilidad que comenzó a construir en CNN se basó no solo en su talento natural, sino en una ética de trabajo que había sido refinada por las adversidades anteriores. Gradualmente, Conclusiones se estableció como uno de los programas de referencia para entender la política latinoamericana. El estilo confrontativo y directo que Fernando desarrolló en CNN en español se convirtió en su sello distintivo, diferenciándolo de otros periodistas que tendían a ser más complacientes con figuras de poder. Sus entrevistas con líderes políticos latinoamericanos se caracterizaron por preguntas incisivas que iban directo al corazón de controversias y contradicciones. Esta aproximación no temía incomodar a entrevistados poderosos, estableciendo un estándar de periodismo valiente que resonó fuertemente con audiencias cansadas de entrevistas superficiales. La entrevista con Juan Gabriel se convirtió en un momento icónico que demostró su habilidad para manejar situaciones tensas con profesionalismo y respeto mutuo. Sus confrontaciones con figuras políticas como Pedro Castillo revelaron un periodista que había aprendido a usar su experiencia personal para desarrollar una intuición especial sobre la naturaleza humana. Las críticas que dirigió hacia decisiones controvertidas de líderes como AMLO demostraron su independencia editorial y su compromiso con el periodismo sin compromisos. Esta valentía profesional, forjada en parte por las crisis personales que había superado, le permitió abordar temas que otros evitaban por consideraciones políticas o comerciales. Su reputación como periodista que no se doblega ante el poder se consolidó a través de años de entrevistas memorables que establecieron nuevos estándares en el periodismo televisivo hispano. La autenticidad que proyectaba en pantalla era el resultado directo de las transformaciones personales que había experimentado durante sus años de crisis y recuperación. El desarrollo de una filosofía profesional clara durante esta etapa de renacimiento refleja la madurez que Fernando había adquirido a través de sus experiencias adversas.
Su concepción del periodismo como una vocación con responsabilidad social se profundizó significativamente después de haber experimentado personalmente los efectos del escrutinio mediático irresponsable. Esta perspectiva lo llevó a adoptar estándares éticos más rigurosos en su propio trabajo, siendo especialmente cuidadoso de no causar daño innecesario mientras perseguía la verdad periodística. Su compromiso con la imparcialidad se fortaleció por la comprensión de cómo los sesgos mediáticos pueden distorsionar la percepción pública de eventos complejos. Fernando desarrolló una aproximación más holística al periodismo, considerando no solo el impacto inmediato de sus reportajes sino también las consecuencias a largo plazo para todas las partes involucradas. Esta evolución en su pensamiento profesional se reflejó en entrevistas más profundas y análisis más matizados que reconocían la complejidad inherente en la mayoría de situaciones políticas y sociales. Su experiencia personal con crisis públicas le dio una perspectiva única sobre la responsabilidad que tienen los medios al reportar sobre la vida privada de figuras públicas. Esta sabiduría adquirida se convirtió en una ventaja competitiva que distinguía su trabajo del de colegas que no habían enfrentado desafíos similares. La credibilidad que ganó durante este periodo se basó no solo en su habilidad técnica, sino en la autenticidad y profundidad que aportaba a cada proyecto. La estabilidad personal que Fernando encontró con Julie Gilberti representó un factor crucial en su capacidad para concentrarse completamente en su renacimiento profesional. A diferencia de su relación anterior, que había estado constantemente bajo el escrutinio público, esta nueva relación se desarrolló conscientemente lejos de los reflectores mediáticos. Julie, con su propia experiencia en la industria del entretenimiento como actriz venezolana, comprendía intuitivamente las presiones y demandas del mundo mediático. Esta comprensión mutua permitió que la relación floreciera sin las tensiones que habían caracterizado el matrimonio anterior de Fernando. La decisión consciente de mantener su vida privada separada de su persona pública reflejó las lecciones aprendidas de experiencias pasadas. El apoyo emocional que Julie proporcionaba le permitió a Fernando enfrentar las demandas de su carrera con una tranquilidad mental que había estado ausente durante años. Su capacidad para manejar las exigencias profesionales sin sacrificar la estabilidad personal se convirtió en un modelo para otros profesionales. La trayectoria completa de Fernando del Rincón. La trayectoria completa de Fernando del Rincón representa mucho más que una simple carrera periodística exitosa. Simboliza la capacidad humana de transformar el dolor en propósito y las derrotas en victorias significativas. Su evolución desde un joven provinciano con sueños de grandeza hasta convertirse en una de las voces más respetadas del periodismo latinoamericano ilustra perfectamente cómo las adversidades pueden moldear el carácter de maneras profundas y duraderas. Las batallas personales que libró, desde problemas graves de salud hasta escándalos públicos devastadores, no lo destruyeron sino que lo forjaron como un comunicador más auténtico y empático. Su capacidad para mantener la dignidad durante los momentos más oscuros de su vida pública demostró una fortaleza interior que se convirtió en inspiración para colegas y admiradores. La forma en que navegó crisis aparentemente insurmontables estableció nuevos estándares sobre cómo los profesionales públicos pueden manejar situaciones adversas sin perder su esencia. Su compromiso inquebrantable con la verdad periodística, incluso cuando le costó oportunidades profesionales, ejemplifica la integridad que define a los grandes comunicadores. La sabiduría que adquirió a través de experiencias dolorosas se convirtió en una herramienta invaluable para entender y comunicar la complejidad de la condición humana. Su historia personal de redención resonó con audiencias que reconocían en él a alguien que había enfrentado consecuencias reales por sus decisiones y había emergido más fuerte. Esta autenticidad ganada a través del sufrimiento se convirtió en su mayor activo profesional, diferenciándolo de comunicadores que solo conocían el éxito superficial. El impacto duradero de Fernando en el periodismo latinoamericano se extiende mucho más allá de los programas específicos que ha conducido o las entrevistas memorables que ha realizado. Su aproximación al periodismo político ha establecido nuevos estándares sobre cómo los comunicadores pueden mantener independencia editorial mientras enfrentan presiones de gobiernos autoritarios e intereses económicos poderosos. Las técnicas de entrevista que desarrolló, combinando preparación meticulosa con intuición humana profunda, han influenciado a una generación de periodistas jóvenes que buscan emular su estilo. Su valentía para confrontar a figuras de poder con preguntas incómodas ha inspirado a colegas en toda América Latina a adoptar posturas más firmes en su trabajo. La forma en que ha manejado temas controversiales sin sensacionalismo pero con profundidad analítica ha demostrado que es posible hacer periodismo serio que también sea atractivo para audiencias masivas.
Su compromiso con la verificación de hechos y la contextualización histórica en una era de noticias falsas ha establecido un ejemplo crucial para la profesión. Las clases magistrales informales que ha proporcionado a través de su trabajo han educado no solo a otros periodistas, sino también a audiencias sobre cómo consumir medios de manera más crítica. Su influencia se extiende a universidades de comunicación donde su carrera se estudia como ejemplo de excelencia profesional y resistencia personal. El respeto que ha ganado de colegas en toda la industria trasciende diferencias ideológicas o competencia comercial. Su legado incluye haber elevado los estándares generales del periodismo televisivo hispano a nivel internacional. La filosofía personal que Fernando ha desarrollado a lo largo de su carrera ofrece lecciones valiosas que trascienden el mundo del periodismo y se aplican a cualquier profesional que enfrente desafíos significativos. Su creencia en la importancia de separar la persona pública de la privada ha demostrado ser esencial para mantener salud mental en carreras de alta exposición. La forma en que ha equilibrado ambición profesional con estabilidad personal proporciona un modelo para otros que luchan con demandas competitivas de la vida moderna. Su aproximación a la gestión de crisis, basada en transparencia selectiva y dignidad consistente, ofrece perspectivas valiosas para cualquier líder que enfrente momentos difíciles. La importancia que da a la preparación meticulosa como fundamento para la confianza profesional resuena con profesionales en cualquier campo que requiera actuación pública. Su comprensión de cómo las experiencias adversas pueden convertirse en fortalezas profesionales proporciona esperanza para otros que atraviesan momentos oscuros en sus carreras. La sabiduría que ha adquirido sobre la construcción de relaciones auténticas versus conexiones superficiales es aplicable en cualquier contexto profesional o personal. Su enfoque sobre la importancia del momento oportuno en las decisiones de carrera ofrece orientación para otros que contemplan cambios profesionales significativos. La forma en que ha mantenido relevancia profesional mientras se adaptaba a cambios tecnológicos y culturales proporciona una hoja de ruta para la longevidad en carreras dinámicas. Su ejemplo demuestra que es posible emerger de fracasos públicos más fuerte y más respetado que antes. La dimensión internacional del impacto de Fernando se refleja en cómo su trabajo ha contribuido a elevar el perfil y la credibilidad del periodismo hispano en el contexto global. Sus entrevistas con líderes políticos latinoamericanos han servido como importantes documentos históricos que proporcionan perspectivas únicas sobre momentos cruciales en la política regional. La calidad de su trabajo ha ayudado a demostrar que el periodismo en español puede competir en términos de rigor y profundidad con cualquier medio internacional. Su aproximación profesional ha contribuido a cambiar percepciones estereotipadas sobre los medios hispanos, demostrando capacidad para periodismo serio e impactante. Las conexiones que ha establecido con figuras políticas y sociales importantes han facilitado acceso para otros periodistas hispanos a fuentes de alta calidad. Su presencia en CNN en español ha ayudado a elevar el perfil de esa plataforma como fuente confiable de noticias sobre América Latina. La credibilidad internacional que ha ganado se ha extendido beneficiosamente a la percepción general del periodismo latinoamericano. Su trabajo ha contribuido a conversaciones importantes sobre democracia, derechos humanos y transparencia gubernamental en la región. Las entrevistas exclusivas que ha conseguido han proporcionado plataformas para voces importantes que de otra manera podrían no haber tenido acceso a audiencias internacionales. Su ejemplo ha inspirado a otros periodistas hispanos a aspirar a estándares internacionales en su propio trabajo. La reputación que ha construido sirve como embajador informal del talento y la calidad presentes en el periodismo latinoamericano. La evolución personal de Fernando a lo largo de su carrera ilustra perfectamente cómo las experiencias profesionales y personales pueden integrarse para crear una persona más completa y auténtica. Su viaje desde la juventud ambiciosa hasta la madurez sabia ha sido documentado parcialmente en público, proporcionando lecciones sobre crecimiento personal y profesional. Los valores que ha desarrollado a través de experiencias adversas se reflejan consistentemente en sus decisiones profesionales y personales. Su capacidad para mantener humildad a pesar del éxito y reconocimiento demuestra una conexión con la realidad que es rara en la industria del entretenimiento. Increíble, ¿verdad? La historia de Fernando del Rincón es realmente conmovedora y demuestra que detrás de cada figura pública hay batallas que nunca imaginamos. Su lucha contra el cáncer, los problemas intestinales, los escándalos, pero miren cómo logró salir adelante y convertirse en el profesional respetado que es hoy. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta increíble historia de superación. Déjenme en los comentarios, ¿conocían estos aspectos de la vida de Fernando del Rincón?
¿Qué les parece su capacidad de resiliencia? Muchísimas gracias por todos los comentarios increíbles que siempre dejan en el canal. Ustedes hacen que este contenido sea posible y sus opiniones son súper valiosas. Si esta historia los inspiró tanto como a mí, no olviden darle like, compartir con sus amigos y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Hasta el próximo video, amigos. Nos vemos.